Queridos estudiantes, un saludo cordial. Mi nombre es el profesor Freddy Vivanco Guaitara. Voy a tener el gusto de poderles impartir el taller número 1 de la semana número 1 del curso de Estadística Inferencial. Así que en esta primera parte vamos a recordar los principios básicos de la estadística. Un poco recordar lo que hicimos en la estadística descriptiva. Y bueno, la segunda parte de este taller, vamos a ya ir un poco a los ejercicios, a lo que hemos tratado en la semana 1. Bien, vamos a comenzar entonces. Al finalizar la sesión, usted comprenderá y aplicará los principios básicos de la estadística en lo que es las distribuciones muestrales. Bien, la utilidad de este taller es que usted, al comprender los conceptos básicos de la estadística, aplica sin ningún problema en la teoría de la distribución muestral. Bien, entonces vamos a seguir la mecánica, vamos a resolver los ejercicios de este taller, como pueden ver ustedes. Este primer taller, el primer ejercicio, nos habla sobre qué. Nos habla de que se realizó un estudio para conocer los ingresos en dólares americanos de los trabajadores de la empresa El Triunfo, dedicada a la construcción de edificios. Se tomó una muestra de 5 obreros en el presente mes, siendo los datos. Quiere decir que este de acá, ¿qué cosa es? ¿No? El ingreso en dólares americanos de los trabajadores. El primer obrero recibe $600, 660 dólares, ¿no? Por información de recursos humanos, se sabe que la empresa, el 90% de los trabajadores es masculino y tienen una edad promedio de 35 años. Muy bien, hay que tener en cuenta aquí. Recuerden que los conceptos básicos que nos piden o que debemos saber es la población y también definir para problemas. Población, muestra, unidad de análisis, variable, dato, parámetro y estadísticos. Eh, Todos estos puntos ya lo hemos visto en el curso de estadística descriptiva. Tocar un poquito, tratar de repasar esos puntos, pero lo que más nos interesa al curso es saber qué cosa es un parámetro y un estadístico. Bien, pero antes vamos a responder. ¿Cuál sería la población? La población es el universo, ¿verdad? Aquí el objeto de estudio del universo. Entonces, en este caso sería todos los obreros de la empresa El Triunfo, todos los obreros. Obviamente, si la población es todos los obreros, la muestra también es obreros, ¿no? Si la población es, digamos, es animales, la muestra es animales y la unidad de análisis es animales. Si la población es empresas, la muestra es empresas y la unidad de análisis es una empresa. Entonces, en este caso, la muestra es 5 obreros porque a los 5 obreros se les ha analizado. Muestra, recuerden. Unidad de análisis, un obrero de la empresa El Triunfo. Este obrero es el que se le ha analizado, se le ha estudiado, se le ha investigado sobre las variables que interesan en el problema. Variable de ingreso. ¿Qué nos interesa en este apartado? Nos interesa saber el ingreso, cuál es el sueldo. En este caso, una sola variable nos interesa saber. Bien, el dato, bueno, acá podemos colocar, hay muchos datos, 660, estos son los datos. Estos son los datos. Estos son los datos que nos interesan. Y entramos a la parte más importante y la más, digamos, sustancial del curso. ¿Qué cosa es parámetro y estadístico? Para entender lo que es parámetro y estadístico, quiero más o menos entender los siguientes puntos. Recuerden, de una población nosotros, ¿qué sacamos, señores? De una población, nosotros sacamos, es una población, de la población sacamos una muestra, ¿verdad? Una muestra. Recuerden que en la muestra, para efectos del curso, que es estadística inferencial, la muestra tiene que tener dos condiciones. Primera condición, la muestra tiene que representar fielmente las características de la población. Es decir, la muestra sea tal cual una población. Entonces, en este caso se dice que es representativa. ¿Qué significa representativa? Que tiene que ser aleatoria. O también llamado probabilística. Al azar. ¿Sí? Entonces, esa es la primera condición. Es decir, la muestra debe reflejar fielmente las características de la población. Segunda condición es que la muestra debe tener un tamaño
muestra. Y eso se obtiene ¿con qué? A través de una fórmula estadística. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y solamente de esa manera, si esa muestra reúne las condiciones, entonces esa muestra me sirve para poder generalizar el resultado hacia toda la población. Es replicable para la población. Esa es estadística, ¿cómo se llama eso? Estadística inferencial. Inferir el resultado de la muestra a la población. Estadística inferencial. Ahora, acá vamos. ¿Qué cosa es una muestra? La muestra son, ¿qué cosa? La muestra son conjunto, una parte, pero ¿qué cosas es un estadístico? Estadístico o estadígrafo. Estadígrafo también. Es el resultado de qué? De analizar la muestra. ¿Y qué cosa es un parámetro? Es el resultado de qué? De analizar qué cosa, la población. ¿Cuáles son los principales parámetros? Ya lo conoce, uno de la media. Esta es la media. Y en su versión muestral, esta es la media. Ustedes lo conocen, lo han visto en la descriptiva. Otro estadístico, ¿cuál sería? De la varianza. La varianza. ¿No? Y en su versión poblacional, la varianza. Ahí está. ¿Qué más? De ahí viene la proporción. Proporción. Y en su versión poblacional, pi. Es solamente símbolo, ¿eh? Entonces, si yo saco, por ejemplo, esta varianza, si yo saco la raíz cuadrada, se convierte en desviación estándar. Si yo saco la raíz cuadrada de la varianza de aquí, se convierte en desviación estándar. ¿Bien? Es un sigma, es un g cuadrado más o menos, es un sigma cuadrado. Entonces, señores, ¿qué quiere decir? Que estos son los principales estadísticos, medidas que resumen a la muestra. Estos son los principales parámetros, medidas que resumen a la población. Señores, esa es la clave para el curso. Esta es la clave para el curso. Tienen que aprendérselo esto para tener éxito en el curso. Bien, esta es la clave para el curso. Ya les di el secreto para el curso y eso entonces hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces, parámetro. Hay que tener en cuenta que parámetro tiene dos acepciones. Para no confundirnos, comenzamos con el estadístico. Comenzamos con el estadístico. ¿En qué parte hablan de la muestra? De que han analizado la muestra. ¿En qué parte hablan de que han analizado a la muestra? Bien, aquí, ¿verdad? Se tomó una muestra de 5 obreros. Ahí está, dando los resultados. En este caso, nos dan los datos. Entonces, lo que hay que hacer es eh, analizarlo, procesarlo, ¿no? ¿Cómo sería? La muestra es aquí. Entonces, de este análisis sale el estadístico, porque el estadístico es medida de resumen de la muestra. Entonces, ¿cómo yo puedo analizar esto, estos datos? La única forma es a través de una medida de resumen, que es el promedio. Sería entonces 660 más 689 más 678 más 789 más 680. ¿No? ¿Qué más? Entre 5, ¿verdad? Entre 5. ¿Y cuánto me da? El estadístico promedio es 699. ¿Bien? El ingreso promedio es 600, porque es el resumen de qué? Resumen de la muestra. Recuerden que el estadístico tiene que tener valor, la variable y su valor. La variable es el ingreso y su valor es el resultado. Ahora, parámetro. Hay que ver en qué parte me dicen de la población. Si usted lee todo el texto, en ninguna parte dice la población tiene un tanto de promedio o nada. Ahí viene otro concepto, que el parámetro también es el parámetro, el parámetro, señores, es también una fuente externa. Me puede ser es decir, según el INEI, según el Banco Mundial, eso es un parámetro también, ¿no? Una fuente externa, también puede ser un resultado anterior, resultado histórico, histórico. Entonces, esos son sinónimos de parámetro. En este caso, ¿qué me dice? Por información de recursos humanos, se sabe que la empresa, el 90% de los trabajadores es de sexo masculino y tienen una edad promedio de 35 años.
Fíjense, esto acá es un resultado externo, o un resultado grande, o un resultado anterior, es un parámetro. Entonces, no siempre le van a decir que la población tiene tanto. Generalmente es un resultado externo o un histórico, ¿no? También le puede decir, el Ministerio de Trabajo recomienda que tanto. El resultado es un parámetro. Por eso aquí en el parámetro coloca 90% el masculino y el 35 años como edad promedio, ¿no? El estadístico sí o sí siempre es el resultado de la muestra. En este caso ha tenido que usted calcularlo todavía. En muchos textos el estadístico ya viene calculado. Bueno, aquí le han dado un trabajo extra a usted para que calcule, ¿no? Muy bien, señores, entonces, esos es los conceptos básicos de la estadística. Población, recuerde, muestra, unidad de análisis, variable, dato, parámetro y estadístico. ¿Sí? No se olvide, le dije la clave del curso. La clave del curso es saber cuáles son los parámetros y cuáles son los estadísticos. Bien, ya está. Y recuerde, la muestra tiene que tener ciertas condiciones para hacer estadística inferencial. Bien, muy bien, señores, entonces pasamos al segundo ejercicio. ¿Qué nos dice? En la estadística inferencial, el muestreo es probabilístico, es decir, aleatorio, claro, lo que estábamos conversando, ¿no? O no probabilístico, claro, ahí está. La estadística inferencial, el muestreo es probabilístico o no probabilístico. Justifica ser uno de ellos. ¿Es probabilístico o no probabilístico? Por lo que acabamos de conversar. En la estadística inferencial, esa muestra que yo saco de la población tiene que, tiene que reflejar fielmente las características de la población. Por lo tanto, tiene que ser al azar. Claro, tiene que ser al azar. Nadie tiene preferencia. Todos tienen la misma opción de ser elegidos. Bien, por lo tanto, esa muestra, si reúne esas dos condiciones, que es probabilístico, entonces yo puedo hacer estadística inferencial, ¿no? Entonces, la pregunta alude aquí, ¿a qué? Que el muestreo es probabilístico o no probabilístico, ¿no? El muestreo es probabilístico. Nuestro interés es obtener una muestra representativa que nos permite poder establecer conclusiones sobre la población de estudio. Es importante. Si el muestreo no probabilístico, no puede ser estadística inferencial, así de simple. Bien. De un ejemplo en el que en qué tipo de estudio o investigación se pueden iniciar los tipos de muestreo. A ver, vamos a ver. De un ejemplo de en qué tipos de estudio o investigación se podrían realizar o utilizar los tipos de muestreo probabilístico revisados en clase. A ver, el muestreo aleatorio, ¿qué nos dice acá? El estudio para medir la preferencia de un cliente sobre un determinado producto. Por ejemplo, que les decía, si yo quiero hacer un estudio de mercado, se supone que de repente un producto masivo, yo analizaré una muestra, ¿no? Digamos, de amas de casa. Quiero sacar una nueva mayonesa. Analizaré una muestra de amas de casa, ¿no? Y de acuerdo a la preferencia de una mayonesa, digamos, entonces sacaré al mercado o no. Entonces, esta muestra analizada debe reflejar las características de la población, porque me interesa saber las características de la población, si la totalidad de las amas de casa puede consumir o no. Entonces, esa muestra debe generalizar el resultado de la población. ¿Bien? El muestreo sistemático, ¿no? Claro, acá el muestreo aleatorio simple, ¿no? Claro, el muestreo aleatorio simple, recuerda que usted elige al azar, tiene una lista de toda la población. De esa lista elige al azar la persona número 10 o la ama de casa número 40. Bien, entonces se encuentra en el distrito del Lince, vive en el Girón tanto, lo ubica en el día tanto. Entonces va a encuestarle, ¿no? Generalmente el muestreo aleatorio simple es utilizado para muestras pequeñas, ¿no? Imagínense una persona le sale al azar en el distrito de Comas, ¿no? Y tiene que tener la lista de las personas, ¿no? De la población. En el muestreo sistemático, generalmente es usado para la afluencia de personas en un establecimiento, centro comercial, banco, donde usted quiere saber donde afluyen bastante, ¿no? Por ejemplo, a las 8 de la mañana abre el supermercado.
Entonces empieza a encuestar la primera persona. Luego de un intervalo que usted lo calcula, va al siguiente cliente. Y así el tercer cliente. De intervalo en intervalo hasta formar todos los elementos de la muestra. Bien, el estratificado. El estratificado, como su nombre lo dice, estrato, la población tiene un comportamiento heterogéneo. Por ejemplo, la población de Lima, hay clase A, clase B, clase C, clase D. Tiene un comportamiento distinto de compra. Usted no puede mezclar a todos, no puede hacer un aleatorio simple. Sería meter a todos en un mismo costal, ¿no? Entonces tendría que hacerlo por un nivel socioeconómico, ¿no? ¿No? O a nivel del distrito, a nivel de Lima, y luego separar estrato A, estrato B, estrato C, para volverlo homogéneo cada estrato, ¿no? O también puede ser a nivel de género, hombres o mujeres, tienen distinto comportamiento de compra. Y muchas variables puede estratificar. Y el conglomerado lo utiliza usted cuando la población es muy grande y usted necesita encontrar las personas. Generalmente es un estudio de mercado grande, por ejemplo, que hace encuestas electorales. Ipsos Apoyo, por ejemplo, hace esto de acá. También llamado muestreo multietápico, que le hacen varias etapas. Utiliza los conglomerados naturales que existen en la vida real. Por ejemplo, un conglomerado natural, ¿cuál sería? Yo quiero encontrar, por ejemplo, un estudiante universitario. Yo tendría que, primero, hay muchos estudiantes universitarios en el Perú, ¿no? Tendría que hacerlo por estrato natural, por ejemplo, puede ser a nivel de departamentos primero, luego a nivel de departamentos, luego a nivel de distritos, luego de distritos a nivel de zonas, etc. Hasta encontrar un estudiante universitario, a nivel de facultades, por ejemplo, o a nivel de muchas formas. Por ejemplo, acá, que nos dice el estudio del nivel de preferencia electoral de los habitantes del complejo residencial El Aire en el distrito de San Luis. Para llegar a San Luis, primero hacer una muestra de los distritos. Luego de distritos encuentro San Luis y luego de San Luis, en San Luis es grande, ¿no? Luego iré no sé, por zonas. Luego de zonas, por manzanas. Y recién encuentro al, al habitante, ¿no? Para hacer la consulta de la preferencia electoral. Bien, entonces conglomerado, cuando la población es grande y aprovecho los conglomerados naturales. El estratificado, cuando la población es muy heterogénea, necesito estratificarlo, sistemático para, digamos, afluencia de personas en masivo. Aleatorio simple, este aleatorio simple está anexado dentro de las otras técnicas. Este muestreo aleatorio simple es utilizado en la parte última del estratificado, el conglomerado, o también sistemático puede ser. Bien, este aleatorio simple es utilizado como parte de otras técnicas más avanzadas, como el conglomerado o el